severísimo. Por cierto, Julio, que el tema de la luz, de la electricidad, mejor dicho, no se ha resuelto, ¿vale? No, y hay unos sitios, Héctor, muy críticos. En Valencia hay particularmente una situación muy grave, ¿no? Yo estoy en Aguanagua, que es bastante más al norte del centro de Valencia, Ajá, y habíamos tenido unos días aliviados, pero ahora se va la luz, se ha ido en los últimos días, hay días en que se ha ido hasta 3 veces, pero lo más grave son los bajones, porque de claro, repente claro. hay un bajón de luz, sí, no se va la luz, pero los aparatos se quedan, los protectores de electricidad se quedan, y los que no tienen protectores de electricidad, bueno, me está pasando con el modem ahorita, que tiene un protector de electricidad, pero se fue la luz, hubo un bajón y me quedó cuando regresó media fase en la casa. Entonces, es una tragedia bíblica. Es una tragedia. Tú sabes que yo esta mañana pagué la luz, pagué el servicio de esta Mm. casa. Tenía tiempo y no lo pagaba. Normal. Yo decía, porque no tiene sentido, porque ustedes no tienen sentido que estén pagando un servicio que no están recibiendo. Ahora, yo vi, bueno, eso se lo dije yo a mi esposa en estos días, dije, mira, este aumentico de $30 lo vamos a pagar muy caro, porque van a liberar entre comillas, liberar un servicio, seguramente van a transferir algunos servicios al sector privado, pero lo van a aumentar significativamente. Y Julio, ya hoy no existe aquel embuste que nos decían antes de que el sector privado es más eficiente, porque si bien vamos, yo tengo intercable No, en yo internet. también, bienvenido al club. Oye, vale, eso te demuestra que no hay ninguna garantía, hermano, no hay ninguna garantía No, de que el ninguna. servicio privado sea mejor. No, ninguna. Entonces, No, ¿y sabes qué pasa? Debe estar pasando también con la luz, Héctor, que como hay una cierta reanimación, ¿no? Entonces, bueno, yo exacto, imagino que hay también muchos más negocios utilizando la electricidad, hay muchos más, hay talleres abiertos, las minas, las granjas de criptomonedas aquí en Valencia jalan muchísima luz, bueno, así, en todas partes, pero un técnico de Corpoelec me dijo un día que ese es un problema grave que tienen, porque las redes no están preparadas para eso, ¿no? así. Por cierto, Julio, ¿tú crees realmente que Venezuela entró, digo, entramos en una fase de cierta, no voy a llamar expansión económica, porque yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú, que habíamos llegado tan hondo que, que es como la persona cuando tiene un cáncer distribuido por todo el cuerpo y bueno, la fiebre le baja de 40 o por decir algo a 39 y tú dices, oye, una buena mejoría, porque en Caracas bueno, cuando yo bajo a Caracas veo mucha animación en cuanto a ventas, pero realmente es sostenible en el tiempo o esto es coyuntural con motivo del precio del petróleo a nivel internacional. Digo al margen de las cosas que hemos comentado en relación al relanzamiento de la industria petrolera. ¿Qué crees tú en eso? Fíjate, yo creo lo siguiente, Héctor, yo creo que el gobierno se dio cuenta de una cosa, que es mucho más peligroso las colas en los supermercados por la escasez, las colas en la gasolinería, en las estaciones de servicio porque no hay gasolina, que es mucho más grave de todo punto de vista social y político, la escasez, que la inflación o lo que tenemos en este momento. Yo creo que la gente un poco, sí, el gobierno un poco viendo que llenando los anaqueles en los supermercados, que generando, bueno, posibilidades de emprendimiento, haciéndose el loco, porque en la práctica lo que se están haciendo es el loco. El control de cambio en Venezuela está relativamente derogado. Bueno, en la práctica está derogado por la vía de los hechos, porque la gente lo ha Sí, derogado. sí, sí. En todas Creo que partes sí. aparecen los precios en dólares, las empanadas, hay combos de empanadas, 4 empanadas y 2 maltas por $2, por $6. Entonces, esto fue la misma gente, creo yo, que derogó eso.
Y eso no cabe duda de que ha producido una reanimación de un sector de la economía. Si tú te pones a dar cuenta, por ejemplo, aquí hay profesiones, los médicos, por ejemplo, los abogados que están cobrando también en dólares, pero los mecánicos, los jardineros, los plomeros, los carpinteros, es decir, cualquier trabajador de eso, aquí en la casa de nosotros hay un señor que viene a hacer los jardines en la mayoría de las casas y ese señor se lleva $15 todos los días, $20 para su casa. Es decir, él coge la camionetica con $20 en el bolsillo. Sí, Y sí, sí, eso, sí. y eso percola hacia abajo, ¿no? Yo estuve el fin de semana pasado en Chichirivichi, en la playa, y me di cuenta cómo uno se da cuenta con los peñeros que van para los callos, ¿no? No, sí, es Los que peñeros, y todo en nosotros dólares. fuimos a Cayo Muerto ahí enfrente del malecón en Chichirivichi, ¿Cuánto te y cobraron? estaba ¿Cuánto están full, cobrando, full, full. Julio? ¿Cuánto están cobrando el Bueno, peñero? como siempre, siempre hay unos panas que te lo hacen más barato, pero formalmente están cobrando $30. $30. Pero tú te pones a ver, sí, pero un peñero grande te carga hasta 12 personas. Y la mayoría de las personas No, que no, usan esos peñeros vienen en excursiones desde Valencia, desde Caracas. Entonces ya vienen con el peñero pago y bueno, eso le sale a $3, $4 por cabeza, ¿no? Y a mm. pasarse un día en un callo que son todos bellísimos y son todos Mira, tú maravillosos. sabes que ayer, creo que fue ayer, hay un anuncio de clases presenciales, ¿no? En básica y en media y diversificada. Pero Julio, buena parte del personal docente y administrativo ha venido completando sus sueldos en actividades comerciales, es decir, ayudar un poco por el poco tiempo que debe dedicarle al trabajo remunerado, pues. Muchas maestras que esto de reanimar las clases con el mismo sueldo, o mejor dicho, con esta mejoría que no es significativa, que no le va a alcanzar para nada, va en contra del mismo maestro. Y yo creo que muchos maestros no se van a reincorporar en esas condiciones. Sé de muchos que ya tienen el tiempo de la jubilación y no se la dan para que no se vayan. Entonces, vemos una situación curiosa porque desde el punto de vista del gran empleador que es el aparato del Estado, la administración pública, los sueldos no conducen a una reanimación. O sea, hay una reanimación impulsada por algunos sectores privados, pero con estos sueldos de la administración pública no creo que haya una que puedan sostenerse, por lo menos los maestros, pues no digo otros profesionales, pero los maestros se encuentran ahora con ese dilema, se reincorporan, dejan de matar los tigritos que no eran tigres, eran realmente lo que les permitía sostenerse, pues. Sí, bueno, yo creo que va a ser un fracaso la reincorporación a clase, como tú lo dices, ¿no? Los colegios privados están dando clases, pero los colegios privados, la mayoría de ellos, los que yo conozco, están dándole bonos en dólares a los maestros. Por supuesto Claro. que se los trasladan a los padres, ¿no? Pero si no, no hubiese clase. Y con todo eso, bueno, fíjate, mi hija da clase en un colegio privado y ella todos los días dice, bueno, papá, aquí llega con medio kilo de queso, llega con un dulce, con unas tortas, porque sus compañeras de trabajo casi todas están matando tigritos, ¿no? A eso me Y refiero, claro. dando clases por fuera y tal, y eso. Y esa es una economía que está ahí, que existe. Ahora, en el sector público, yo creo que es muy difícil que se logre la incorporación. Bueno, en la misma universidad, Héctor, yo gano en la universidad, nada, ¿cuánto? No llego a 20 y pico de dólares, ¿no? Sí, sí, no. Entonces, Claro. entonces ¿qué hago? ¿Qué hago y además la planta física está tan deteriorada, está todo tan arruinado que es imposible. Yo nunca me he querido jubilar porque me gusta dar clases, ¿no? Y me gusta estar yendo a conversar con los muchachos y los estudiantes. Pero la verdad es que la cuestión está en unos niveles críticos también para las clases presenciales que no creo que se puedan reanudar. Sí, Ahorita yo creo. estamos dando clases, fíjate, tú no puedes ni siquiera planificar una clase por Zoom,
ni por ninguna de estas plataformas porque los muchachos no tienen conectividad. O sea, es muy difícil que podamos coincidir todo. En lo último, a lo que hemos llegado es que yo posteo la clase en un grupo de WhatsApp para que ellos lo puedan escuchar cuando puedan, cuando tengan tiempo, cuando tengan señal, cuando Ok. tengan datos, ¿no? Julio, Y entonces, bueno, ¿tú no crees, Julio, que esta pandemia que nos llevó aparatosamente, pero nos llevó al uso de las clases online, buenas esas prácticas, yo pienso que una parte de ellas se va a mantener? Eso que tú acabas de decir, o sea, ¿por qué no hacerlo? Pues es decir, por qué no seguir utilizando estos instrumentos que se venían utilizando con motivo de la pandemia? Porque resultan prácticos. sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no cabe duda también de que nuestras instituciones tampoco están preparadas para eso. Entonces no hay mecanismos de evaluación de las clases, mecanismos de evaluación de los Ah, ok, profesores, ok. no hay mecanismos de evaluación. Por ejemplo, la limitación grandísima que tú tienes para hacerle la evaluación a los estudiantes. A mí no me queda otro camino sino mandarle trabajo de investigación. Y ya tú sabes cómo son los trabajos de investigación en Sí, Venezuela sí, ahora muy, con muy Google y subjetivo. con Internet y con Wikipedia, ¿no? Entonces, no, yo creo que hay un deterioro grandísimo. Por supuesto que hay que utilizar todas estas herramientas, pero para mí estas herramientas en el caso de la educación son complementarias, ¿no? Complementaria, No, siempre, siempre, complementaria. no debieran ser es decir, la herramienta principal porque tiene todavía muchas falencias y muchas cosas que todavía no hemos logrado resolver. Hay otros trabajos, ¿no? Hay un teletrabajo que ya está institucionalizado en el mundo, que eso no va a echar marcha atrás. No, De no hecho, va. en el mundo entero el mercado inmobiliario de oficinas se ha desplomado porque las oficinas son cada vez menos necesarias, ¿no? Sí, sí. Serán necesarias, bueno, para el médico que tiene que ver el paciente. Y cada vez menos también, ya hay aplicaciones con las cuales tú te conectas médico y paciente y casi que no necesitas ir al consultorio. No, sí, sin duda que Pero yo sí, el mundo está avanzando hacia eso. Ahora, creo que hay cosas para las que todavía no estamos preparados, por lo menos en Venezuela. El tema de las clases se ha traducido, a mi modo de ver, en un deterioro de las condiciones de enseñanza y un deterioro del nivel de la enseñanza que va a ser muy difícil de recuperar. Pero sin embargo, Julio, hablando dentro de eso mismo, pero hablando de otra cosa. Entonces que el otro día yo me fui con unos amigos de, de la UCB, amigos de cuando estuvimos en el MIR, por cierto, y nos echamos unos tragos, ¿no? Nos echamos unos tragos allá en la Candelaria. Y yo vine con una gran satisfacción, chicos, pues tenía, eso fue en medio de la pandemia, prácticamente en medio de la pandemia. Y el contacto, lo presencial es insustituible. Humanamente es insustituible. No hay, Insustituible, claro. esto del Zoom, chéverísimo, yo te estoy viendo, nos están viendo, te estoy escuchando, etcétera. Pero eso no sustituye lo presencial, el contacto físico, el saludo, eso no lo sustituye. Entonces yo creo Claro. que allí, claro, es que nosotros somos eso, pues, somos seres sociales. No Claro. podemos. Bueno, es como la lectura, Héctor. Yo, por supuesto que leo muchos libros online, pero la sensación esa De lo físico, ¿verdad? física de Sí, tener el sí. libro en las manos y sobre todo, bueno, ya que te estoy hablando del fin de semana en la playa, o sea, una de las cosas que más me gusta de la playa es sentarme en la orilla del mar, meter los pies en la arena con un libro, ¿no? Y una cervecita, Ah, por supuesto. por cierto, Julio, yo veo que a ti te encanta la historia, ¿va? Te encanta la Sí, a mí me historia, ¿va? gusta. ¿Ah? Sí, sí. Si tú me preguntas bueno, por supuesto que la literatura a todos nos gusta, ¿no? Porque digamos que es lo que más entretiene, entre comillas, de leer. Pero la historia sí, la historia me fascina, porque aunque estoy absolutamente consciente que la historia no se repite, ni siquiera como dijo Marx el 18 de Mario, una vez como tragedia y otra vez como comedia, o como dijo Heráclito, que nadie se baña dos veces en un mismo río, a pesar de que eso es verdad, la historia es una fuente de referencia muy importante porque somos los mismos seres humanos, aunque en circunstancias distintas, los que nos hemos enfrentado a problemas similares y uno sabe con la historia cómo se han resuelto.
¿no? Acaba de decirme lo que yo te iba a comentar, que es lo siguiente. La historia no se repite, de acuerdo. La historia no se repite porque los sucesos, los hechos son singulares, las personas que actúan en un determinado hecho no vuelven a actuar en otro, etc. Sin embargo, las condiciones, hay un conjunto de elementos que son comunes. La lucha por el poder, por ejemplo. La lucha por el Claro, poder que genera guerras. Entonces, cuando tú examinas cada proceso, vas a encontrar que el hombre es el mismo, es decir, tiene diferentes nombres, pero siempre es el hombre en la lucha por el poder. Entonces, esa percepción de que la respuesta es inmediata, acabo de leer hace rato, leí que Biden va a Polonia, allí en la sí, frontera de Ucrania. Entonces, sí, cuando tú examinas y revisas la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, aquellos desplazamientos, porque este viaje de Biden tiene toda una simbología, pues. Es decir, claro. Estados Unidos está al lado de Polonia, entonces el mensaje que se quiere enviar. Bueno, Entonces tú ves que y son por cosas cierto, muy hoy, similares hoy a lo trascendió una ocurrido noticia. antes. ¿Ah? Sí, claro, claro, siempre hay, Hay hay similitudes. uno, te he hecho un chiste aquí, claro, te he hecho un chiste aquí, había un restaurante chino en donde, como todos los restaurantes chinos, el dueño del restaurante chino lo atendía cuando el restaurante chino. Y entonces yo tenía un amigo que le gustaba mucho fregar al pobre chinito, ¿no? Y mamá le gallo al chino. Entonces ponía a explicarle los platos. Y bueno, chino, pero ¿cómo es este plato? Bueno, pobre chino hacía ese esfuerzo, que no hablaba bien español, lo explicaba. Entonces me acuerdo, y bueno, ¿y cómo es este pollo? Le explica, ¿no? Y este otro pollo, ¿cómo es? El chinito decía, no, ese es lo mismo, pero Ah, diferente. Entonces, sí, la historia es así, la así historia pasa con la es historia es lo igual, mismo, pero diferente. diferente, Bueno, pero fíjate, en estos días con el tema, fíjate, de la unidad, pues, de la unidad de propósitos, de la unidad de la lucha y tal y qué sé yo conversaba con un amigo y le decía, pero bueno, ¿por qué tú te desesperas porque no hay unidad? La unidad nunca se va a lograr como uno quiere. No hay un solo proceso humano que haya terminado con la gente del mismo lado de los que lo empezaron y los que lo terminaron. así Nunca. es. Sí, O sea, tú, por ejemplo, piensas que cuando Bolívar fue a visitar Miranda en Londres, que lo nombraron allá generalísimo de los ejércitos de la independencia venezolana, coño, iba a creer que a los 2 años, a los pocos meses, iba a estar entregándolo a los españoles, o Sí, que iba sí, a tener que fusilar a Piar, o que iba a tener los diferendos que tuvo con Santander. No, no, así siempre es. Y tú lees la historia de Venezuela y es una historia llena de intrigas por el así, poder, como tú dices, y al sí, final de los días, la última proclama del Libertador es, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo sí, bajaré tranquilo al sepulcro. Y se fue sin que eso ocurriera, ¿no? sí, 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 Entonces, Tú entonces sabes que esas unidades yo estaba en estos días, nunca son ciertas, ¿no? sí, sí, totalmente. Mira, tú sabes que he estado trabajando a Pedro y a Pablo, los apóstoles. Mm. Eh, y entonces me encuentro, Julio, con que el verdadero artífice del cristianismo es Pablo, pero los méritos se Claro. los lleva Pedro. Pablo es Bueno, es que Pablo tiene un valor muy importante porque Pablo tenía la fe del converso, ¿no? Y dicen que no hay nada peor que la fe del converso. no, No hay nada más duro que la fe del converso. Bueno, ¿te acuerdas en la época digamos, de la lucha armada en los años 60? Oye, cuando había uno de cualquiera de estos partidos que estaba en ese proceso que se pasaba para el otro lado, no se pasaba para el partido, se pasaba para la DIGEPOL, ¿no? sí, sí, se Porque pasaba. tenía que dar testimonio de su conversión, ¿no? Sí, Y bueno, así pasó con San Pablo. San Pablo, cuando aquel rayo lo derriba en algún lugar del camino a Damasco, ¿no? sí, sí, Bueno, él se da cuenta, se convierte, que había tenido una vida impía y que tiene que hacerlo distinto, y eso lo hace, bueno, un apasionado de la nueva fe.
Ahora, Pero, pareciera ser, yo no lo he profundizado, no lo he trabajado como tú, lo que sí pareciera ser es que Pedro era el que tenía más condiciones de organizador, ¿no? O sea, era el menos. Fíjate que hay yo uso mucho esa frase del Evangelio cuando Jesucristo inviste a Pedro de jefe de la iglesia, ajá, como un símil de que no hay ninguna obra humana, por más divina que esté inspirado, por más inspiración divina que tenga, no hay ninguna obra humana que se pueda hacer sin organización, ¿no? así es. Y entonces, bueno, Jesucristo no solamente les dijo, ir de predicar de la nueva, no, le dijo, mira, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, que le dijo que esto hay que organizarlo, ¿no? Esto Así hay es. que organizarlo, esto hay que anarquizarlo, esto hay que construir una fortaleza piedra a piedra, ¿no? Y por eso es que se va a Roma, a establecerse a Roma para fundar el cristianismo como organización humana, ¿no? Que es lo que le ha dado continuidad. Ujú. Pero sin embargo, Julio, hay esto, ¿no? Tú dijiste hace rato que Pablo recibe una iluminación, es derribado del caballo, etcétera, y se le presenta a Cristo y le dice, ¿por qué me persigues? Uh Ahora, -huh. ¿qué te está indicando por allí? Está indicando que Pablo no era de los 12, ojo. Y por No, no, cierto, no, no no, era de no. los 12. Pablo, muy inteligente, a mi juicio, Pablo muy inteligente, crea ese escenario y porque tenía muchas virtudes, muchas cualidades. Él hablaba muy bien el griego y el hebreo, por su condición de judío. Y entonces, a partir de ese acto que tú dices de la iluminación, es convertido. Yo no creo que en ese momento no es convertido, él se integra al movimiento. Fíjate cómo lo veo yo. Él se integra al movimiento. Todavía en ese momento no se llaman cristianos. Son una secta No. judía más. Son una secta judía más. Y él se integra al movimiento. Eh, ¿Qué pasa? Que el cogollo, para llamarlo de alguna manera, está en Jerusalén, se va a instalar en Jerusalén, donde está el templo, pues que es la ciudad sagrada del pueblo judío. Y Pablo va a ser itinerante, va a ser itinerante. Y hay una epístola de Pablo que es la que se toma, las epístolas de Pablo son las que se toman para darle razón y fundamento al cristianismo luego. Y en esa epístola dice, notables, mira la palabra, notable, donde está Pedro, está Santiago y están otros. Eh, pero dice, bueno, Dios, algo que quiere decir algo así como esto, pues, ese nombre, para Dios todos somos iguales, es decir, como diciendo, a mí no me van a mí no me van a imponer línea, es lo que luego dice, porque estaban discutiendo, Julio, el tema de la circuncisión entre los nuevos integrantes del movimiento. Ellos vienen del judaísmo y para el pueblo judío, para la religión judía, eso es una obligación. Y entonces y hay una conferencia en Jerusalén, un concilio, el primer concilio. Y Pablo dice, no me impusieron, mira, era como una especie de rebelde, de decir, porque él andaba con su muy amigo Bernabé, no Bernabé Gutiérrez, Bernabé, su gran amigo Bernabé, que era lo que era un cuadro político, Pablo, muy hábil y muy eficiente, porque esta condición de escribir que no tenía Pedro, eso hay que decir, no tenía Pedro, le permitía dejar testimonio de su posición. Al final, al final él rompe porque tiene una discusión con Pedro en la que rompen y él se separa. No se separa de la iglesia, Pablo, no se separa. Sencillamente dice, yo no le sigo más línea a esta gente. Sigue evangelizando por su cuenta. Pero pienso, Julio, algunas veces pienso que
la labor de Pablo no la podían desconocer y una manera es igualarlo con Pedro. De allí que el 29 de junio celebremos el día de San Pedro y San Pablo. Sí, No es que uno tenga un día y otro tenga otro, no, los dos juntos. Pero es un personaje es verdad. muy interesante, muy, me Sí, quedé sí, muy, muy sorprendido. interesante, estoy de acuerdo contigo. Sí, es más, Además que Pablo debió tener una buena posición económica porque no la era tenía. recaudador Sí, sí, la de tenía. impuestos y a los recaudadores le pagaban un porcentaje de lo que cobraban como Así impuestos. es. Sí, sí. No, él es de Tarso, De Tarso, un sí. Tarso. Fíjate que él no nace en Galilea, él nace en Tarso, que hoy es No, no, parte, no. y entonces, y tiene estudios superiores, como se llamaba entonces. Es decir, es muy distinto a los que siguen a Jesús al comienzo. Pero bueno, pero el tema es a mí me apasiona porque yo siempre he querido investigar cómo fue ese proceso no de conversión, sino cómo el cristianismo surge desde el judaísmo y agarra su independencia y se convierte en un movimiento Bueno, fíjate, autónomo. para no entrar en disquisiciones teológicas para lo que no me siento dotado, pero eso que tú dices, la gran diferencia, el cristianismo hubiera continuado siendo una secta judía Así es. si no ocurre la resurrección, ¿no? Porque la Sí, resurrección haya ocurrido como haya ocurrido, haya sido simbólica o real, es lo que diferencia al cristianismo, por del supuesto, de la judaísmo. venida del Mesías, pero si Jesús no hubiese resucitado de la manera como lo haya hecho, que eso seguramente no lo vamos a saber nunca, Así es. o simbólicamente, o espiritualmente, o en la vida real, como cuentan los evangelios, ¿no? Si no, el cristianismo hubiera seguido siendo una secta judía. Ahora, fíjate, tengo una anécdota, mientras tú hablabas, me recordé una anécdota muy simpática y simbólica a la vez. Creo que el día 12 de septiembre, 2 días después del ataque a las Torres Gemelas, Ajá. nosotros estábamos de viaje en Turquía y al sur de Estambul está Éfeso. Ajá. Y la ciudad de Éfeso, que fue una ciudad, un puerto muy importante de Muy Turquía, importante. de la antigüedad, es una ciudad que está digamos que intacta, ¿no? Mm, De manera que llevan a los tours a ese sitio. Y la tradición cristiana cuenta que la Virgen María se fue a la casa de San Pablo allí en Éfeso, ¿no? Está ah, incluso la casita chiquita donde se dice también que la Virgen, o sea, que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma, no ascendió a los cielos, ella es asunta al cielo, ok, sí, porque sí. ascendió en cuerpo y alma, hay una diferencia ahí sutil pero importante. Pero la anécdota es esta, es que habiendo estado nada más que 2 días después de los atentados en una zona, bueno, que era particularmente compleja. Uno no sabía si el tour se iba a seguir o no se iba a continuar. Estamos frente al auditorio de Éfeso y el Ok. guía, que por cierto era musulmán, no era cristiano, saca el Evangelio y pide a alguien que lo lea. Y él mismo se lo da a una muchacha musulmana que tiene su velo y todo y él pone a leer la carta, una de las cartas de San Juan a los Efesios, ¿no? Ajá. Y en esa carta de San Juan a los Efesios, él lo pone a leer y me imagino que el guía se lo hace a todo el mundo, a todos los tours, porque San Juan está hablando del anfiteatro que tenemos nosotros detrás de nosotros, ¿no? Y está hablando, sí, y está hablando de los falsos ídolos que se adoran y tal y qué sé yo, está recriminando a los vendedores de falsos ídolos que estaban en las puertas del anfiteatro y tal y qué sé yo. Pero fue una cosa increíble, pues una anécdota muy simbólica que una musulmana, después de los atentados del 11 de septiembre, estuviera leyendo a San Pablo en Éfeso. Bueno, cortamos aquí para no hacer tan largo el video,
en la conversa. Entonces, próximamente vamos a subir la segunda parte de esta amena, sabrosa y qué sé yo, provechosa conversación que tuvimos Julio y yo. Pues espero en el próximo video. No olviden suscribirse al canal, el me gusta. Y bueno, no queda más nada sino invitarlos para que estén pendientes de las nuevas subidas de videos. Bueno, que la pasen bien.